Bien, Rubén, ¿qué traes en tu canela fina hoy? Pues yo soy masoquista, caramba. ¿Sí? Yo siempre estoy con este tema de las grandes metidas de pata de los pueblos, estos grandes fracasos que construyen los pueblos de manera colectiva, Joaquín. Esta vocación de abismo que tienen muchos pueblos, y tú dirás, bueno, va a hablar de México. No, leí un libro el fin de semana, tienes que leerlo. Se llama Pequeño País, es de la editorial Salamandra y es de un francés, Gael, se llama Gael Fayet, un niño que nace en Burundi, hijo de un francés con una ruandesa refugiada. Es increíble, la gente se piensa, Joaquín, que cuando hablas de ese tipo de guerras allá tan lejanas, que andan con machetes, que son incivilizados, que viven en quimbos o bohíos, como le llamemos a estas casas muy chozas. No, era Burundi un país hermoso, en los años 90, un país con escuela pública, un país donde iban los niños de todas las clases sociales a la misma escuela, era gratis. ¿Cómo se destruyen los países, Joaquín, por este tipo de falsos entendimientos? Por ejemplo, la guerra de los Hutus y los Tutsi tiene que ver con la nariz. O sea, si tenías la nariz aplastada, eras Hutu, y si no, eras Tutsi si la tenías alargada. Entonces, de ahí voy, cómo cometió ese pueblo la gran desgracia y todavía no sale. Un pueblo hermoso, un pueblo que estaba construyendo ya su democracia, acababan de hacer su primera elección presidencial. Y vuelvo para traerte el desastre. Cuba acaba de aprobar, está la nueva constitución, que ya incluye que tiene grandes avances, fíjate, Joaquín, ¿sí? Grandes avances en la constitución cubana, esta nueva, como que reconoce la diversidad. Eso es un sí. Joaquín, había una constitución en Cuba en el año 40 que ya la reconocía. Bueno, pero dejó de reconocerla. ¿Cuántos años van del 40 para acá? 60, 78. Yo soy malo para... 78 años después, Cuba, fíjate estos grandes desastres de la historia que cometen los pueblos, esta vocación de abismo, se ponen de acuerdo, de pronto millones de personas se ponen de acuerdo para cometer una locura. Y estos grandes avances, mira, reconoce al individuo, la diversidad, un pueblo diverso como Cuba, tú lo conoces, quieres mucho el pueblo cubano, un pueblo con muchísimas formas de ser, todo eso se va a reconocer. Reconoce la constitución cubana ahora que tú le puedes heredar tu casa a tu hijo. Reconoce la propiedad privada. Reconoce la propiedad privada, o sea, que tú tengas un changarro como actualmente se tiene en Cuba, que esa es la propiedad privada que hay en Cuba. Tampoco es que se pueda tener una fábrica de jabón, ni mucho menos, pero lo va a reconocer. Son grandes avances, sí. Es un gran avance como que las personas del mismo sexo se puedan casar, puedan tener hijos, pueden hacerlo, adoptar, pero incluso pueden a través de muchas vías tener un pequeño, y eso lo va a aceptar la nueva constitución cubana. Está muy bien. Creo que son cosas que debía de haber resuelto Cuba hace muchos años. Pero no lo resolvió. Entonces, son los grandes desastres. Cuba ahora va a reconocer además, Joaquín, que tú tengas un coche y se lo puedas heredar a tu familia. Sí, está bien, qué bueno que lo va a reconocer y que lo va a hacer, Joaquín. Pero no se habla en la nueva constitución cubana, Joaquín. No se habla de elecciones, no se habla de prensa, no se habla de que pueda ser un país libre. Entonces, es inquietante. O sea, yo creo que la gente lo tiene que saber, porque, insisto, es una frase que le robé a Tommy Snyder del libro que te regalé y no lo has leído, el que dice que cuando los populismos llegan al poder ten pasaporte vigente. Ese dice, esas son las 20 recomendaciones de Tommy Snyder. No me miras así, Joaquín, siempre me miras así con tus ojillos, Entonces, y te decía, Joaquín, que son cosas que tenía que haber resuelto ya el pueblo cubano hacía tiempo, por favor. Bueno, pero es que no ha podido el pueblo cubano resolverlo, porque además esta reforma no es del pueblo cubano, es del nuevo gobierno.
Es de quienes están en el gobierno de Cuba. Bueno, no le voy a decir nuevo gobierno, no. ¿Sí? Bueno, es de quienes están en el gobierno en Cuba, y yo creo que tiene que el pueblo cubano empezar la Constitución cubana, darle cabida, Joaquín, a todo. Ahora, por ejemplo, en Cuba sigue habiendo solo 2 periódicos, ¿no? El Grama y Juventud Rebelde. ¿Hay algún otro? No hay más. No hay más periódicos. Esos son temas importantes, Joaquín. Son temas importantes. Son 2 periódicos oficiales, por supuesto. Pero ese pueblo, bueno, cada vez que vas a una reunión sale el tema de Cuba, de que la educación en Cuba es muy buena y que la educación médica, bueno, pero y deportiva. Claro, tienes 2 periódicos, o sea, ¿de qué vale que tengas la educación gratuita si nada más te permiten leer 2 periódicos, ¿no? Creo que está en un momento Cuba, insisto siempre en Cuba porque es un tema importante para nosotros. O sea, a lo mejor esto que te dije de los Hutus y de los Tutsi es un libro que te recomiendo mucho. A la gente no le llega mucho, es interesante saberlo porque la historia, te iba a decir la frase de Tommy Snyder, no se repite pero lecciona. Y Cuba se ha dado cuenta 72 años después, Joaquín, la discusión de la Constitución cubana del año 40 se discutió en la radio nacional. Por radio se discutió. Entonces han tenido que esperar 72 años y se discute la nueva Constitución, se discute, Joaquín, se discute a puertas cerradas, y estamos hablando de avances. Ojo, Joaquín, estamos hablando de avances. Los poderes hegemónicos nunca fueron buenos. Estaba escuchando ahorita la entrevista tuya con el secretario, bueno, con el ex secretario de Gobernación, Osorio Chong. Muy buena entrevista, como siempre, muy claro el ex secretario. Yo creo que una de las cosas que va a enfrentar la oposición en México, no sé cuál, es una oposición muy raquítica. Joaquín, hemos vuelto a una hegemonía. Ojalá que no tengamos estos grandes errores, por eso te hablaba del tema de Cuba, estos grandes errores que cometen los pueblos, se tardan décadas en resolverse, Joaquín, en resolverse y en empezar a resolverlos. Cuba empieza a hacerlo 72 años después. Venezuela no sé cuándo va a empezar a hacerlo. Ya lleva desde el 2 de febrero del año 99. Nicaragua está enredada en un problema, y Nicaragua votó hace 4 meses, votó por Ortega, ¿eh? Sí, claro. Fue solo las elecciones Ortega, no hay oposición en Venezuela. Y lo que le decía Jorge Castañeda, el presidente del Congreso está muerto. Está muerto, su amigo, y ese es el hombre que bueno, Joaquín, aquí se votó por muertos en la pasada elección. Se votó por gente que vive en Estados Unidos. Se votó por gente que está en la cárcel. Ojo, no llegamos a pensar, nos instalamos en un mundo de comodidades y pensamos que nunca van a cambiar nuestras vidas, Joaquín. Nuestras vidas pueden cambiar de un momento a otro. En una millonésima de segundo. Así es, en una cruz que pones en una boleta, puede cambiar tu vida. Entonces yo creo que ya eso se hizo, y creo que debemos de estar alertas en todos, estar pendientes. Yo creo que una de las cosas que nos están pasando es que no estamos observando el mundo, estamos muy metidos en nuestra propia realidad. Y te quería traer el tema hoy para no cansarte. Siempre traigo el mismo tema de los populismos, aunque este también es el populismo, bueno, ¿verdad? Pero me lo traerás el lunes, ¿no? Pero está bien, ¿no? Está bien. Tienes un comentarista, te iba a decir un comunista, fíjate cómo estoy en la salmuera de la Guerra Fría. Tienes un columnista que te habla del populismo. Yo creo que es importante que se siga hablando de eso. Yo creo que es importante que la gente cada día sepa más de qué se trata. No es un fantasma, ¿eh? Bien, gracias, querido Rubén. ¿Nos tenemos que ir? ¿Sí? ¿Ya? Sí. ¿Pero a qué hora me trajiste, Joaquín? Bien, eso es todo. Me trajiste tarde, 12 minutos. Me trajiste tarde. Yo soy Joaquín López Dóriga, gracias Rubén Cortés y su canela fina. Yo soy Joaquín López Dóriga, y como siempre le agradezco a usted que me escriba, que me llame, pero sobre todo y en especial le agradezco, usted lo sabe, y además lo sabe muy bien, que me escuche y ahora que me vea.